Bienvenidos a Hablando se entiende la gente. Nuestro espacio, donde predicamos la palabra de la ciencia lingüística como el puente que nos conecta a todos en sociedad. Yo soy Gesambet y junto a Abril y Manuela vamos a hablarles en este capítulo sobre la cortesía lingüística. Este es uno de los muchos temas que hemos trabajado a lo largo de nuestro semestre y consideramos que es uno de los más completos y emocionantes para hablar de él en contextos sociales. En especial porque abarca algo muy cotidiano y común en nuestras interacciones y forma parte de nosotros sin que nos demos cuenta. Exactamente. Hoy queremos hablarles un poco de esta cortesía que está presente en nuestro entorno y tenemos un enfoque súper interesante para desarrollarla. Pero antes de llegar allí, me parece importante tener una definición clara. Entonces, muchachas, díganme, ¿cómo podríamos describir de manera sencilla, para alguien que no sepa nada del área, qué es la cortesía lingüística? Yo se lo explicaría pues como el uso del lenguaje para mostrar respeto, consideración y amabilidad hacia los demás. Se trata de un conjunto de estrategias que nosotros utilizamos para evitar o mitigar aquellas tensiones que surgen en todas las interacciones sociales, especialmente cuando nuestros objetivos o intereses entran en conflicto con los de nuestro interlocutor. Sí, me parece muy bien. A eso le añadiría que es importante que nos ayude a construir relaciones sociales positivas y armoniosas. Cuando somos corteses, mostramos a los demás que los respetamos y valoramos, en su tiempo y en su opinión. Eso nos ayuda a construir y a crear un ambiente de confianza y cooperación, lo cual es esencial para el éxito en cualquier ámbito de la vida. Bueno, para darle cierre a esta mini definición que estamos haciendo, yo siento que es necesario aclarar dentro del estudio de la cortesía cuáles aspectos se pueden desarrollar mejor. Y bueno, lo primero es entender que desde este tema se estudian aspectos verbales, pero también se reconoce que en la comunicación hay igual nivel de importancia la transacción de información como la relación interpersonal que ocurre mientras se habla. También es importante resaltar que la cortesía no es concebida como unas normas que hay que seguir, no hay un listado, no hay un libro, cortesías para hablar, sino que son estrategias que utilizamos al momento de hablar. Y bueno, nada, entender que desde la cortesía se marcan y reflejan las relaciones existentes en la vida social. Y es que anteriormente la lingüística se centraba solo en el discurso y obviaba todo lo que rodeaba a todos los hablantes. Claro, esto fue cambiando mientras avanzaban los estudios en el área y se le daba más importancia a esta ciencia. En el caso específico de la cortesía, la reflexión sobre ella inició a partir de las reglas reguladoras del comportamiento intrapersonal en 1969, que fueron un acompañante de las reglas constitutivas regidas por el sistema de la lengua. Exactamente, y es en el siglo XX cuando la lingüística comienza a mirar hacia puntos más allá del texto para analizar el discurso. En este contexto, Goffman y Lakoff publican los primeros trabajos en los años 60 y 70, donde hablan de distintas teorías en torno a la cortesía. Bueno, en el libro de Goffman, que lo tengo por aquí, llevaba por título La presentación de la persona en la vida cotidiana. Es una de las obras más importantes del autor. En esta obra, él presenta una teoría súper interesante que a mí me encanta, que es la imagen pública. Goffman era un sociólogo, entonces tiene mucho sentido que él observe la lingüística desde el comportamiento humano o desde las situaciones sociales y cómo nosotros interactuamos cuando estamos en ellas. Él explica que en estas situaciones nosotros no nos percibimos como entes psicológicos, sino como personajes que están cumpliendo un rol en una obra. Es decir, que nuestro yo social no es nuestro yo real, sino una muestra de lo que yo quiero reflejar y que solo existe porque están ustedes, es decir, porque hay otros. Sí, y Goffman también explicaba cómo en cada interacción social nosotros nos esforzamos por mantener o salvar esa imagen propia, a través de rituales de reparación o compensación, pues el objetivo final de todas nuestras interacciones es conseguir que la imagen que queremos proyectar a los demás sea recibida tal y como la deseamos. Y él también aseguraba que había dos regiones, el más cercano a un público desconocido y el posterior, que constituye el espacio privado. Y es que estas imágenes que nosotros queremos generar no son intercambiables. En el espacio privado tenemos una imagen asumida y conocida, mientras que en el espacio público esta imagen está en una construcción continua. Bueno, y como dijo Abril, eso fue en los 60. Y sentó una base importante para comenzar a desarrollar otros trabajos. En los 80 hubo otros estudios importantes, pero hay dos que queremos mencionar, y son el de
Jeffrey Leach, que se publicó en 1983, y el de Brown y Levinson en 1987, que es cuando se propone una teoría con respecto a la imagen negativa y a la imagen positiva. Esta teoría, en líneas muy generales, es sencilla. La imagen positiva se refiere al valor que nosotros reclamamos sobre nosotros mismos y la negativa se refiere al territorio que nosotros consideramos propio. Entonces, cuando tenemos una interacción social, hay como mínimo 4 imágenes a las que se ponen en juego. La negativa, la positiva del locutor y las del interlocutor. Sí, y todo esto nos lleva a entender que una de las actividades que llevamos a cabo mientras participamos en una conversación es controlar y manejar el mantenimiento de las imágenes propias y la de los demás. Y cuando una actividad comunicativa merece atención es porque existe la posibilidad de que hayan acciones que afectan negativamente en mayor o menor grado esta imagen. A estas acciones se les llama actos amenazadores de la imagen. Y hay varias opciones para enfrentarse a estos. La primera es evitarlos. Después está la opción de mitigarlos o repararlos. Es decir, si un enunciado puede ser interpretado como algo ofensivo para el interlocutor, es preferible o no lo decimos, hacerlo por medio de una indirecta o suavizando el contexto. Exacto, un ejemplo en la vida cotidiana es que, por cortesía y para evitar herir la imagen del interlocutor, si alguien tiene mal olor corporal, no le decimos enfrente que huele mal y que se bañe. En su lugar, no podemos decir nada y aguantarnos ese olor. Decirle directamente, haciendo alusión a los productos de limpieza como, hey, ¿has probado el nuevo desodorante de Farmatodo? O si sentimos que fuimos muy directos, recurrimos a pedir disculpas y retractarnos. Sí, de esto parte un juego social que no tiene reglas claras, por lo cual no están escritas, pero que todos conocemos en menor o mayor medida. Es importantísimo señalar también que hay situaciones en que la cortesía puede quedar en suspenso, como en situaciones familiares, en relaciones jerárquicas o situaciones de urgencia. Por ejemplo, aunque en general las imágenes que se llevan en sí misma de la línea requieren un manejo adecuado y cambian un poco dependiendo de los valores que se manejan en ciertos grupos sociales y lo que considere más o menos agresivo para ellos. Sí, claro. Y bueno, Brown y Levinson toman estas estrategias que constituyen el comportamiento cortés y las esquematizan, por decirlo de alguna manera, dependiendo de la diversidad de realizaciones posibles de enunciados corteses. Presentando así entonces la cortesía positiva, que es una compensación dirigida a la imagen positiva del destinatario y se utiliza para mostrar consideración y afecto hacia los demás. Este se basa en principios de maximación de la imagen, que es la necesidad que tenemos todos de ser apreciados y valorados por los demás. Puede ser por medio de expresar gratitud y reconocimiento, porque alguien hace un acto por ti, ofrecer ayuda o colaboración, felicitar o elogiar a los demás. Y luego está la cortesía negativa, que se utiliza para evitar que nuestros actos causen molestias y ofensas a los demás. Se basa en el principio de la minimización de la amenaza a la imagen, que es la necesidad que todos tenemos de ser tratados con respeto y consideración. Ella se lleva a cabo utilizando fórmulas de cortesía como por favor, gracias, discúlpame, utilizando un tono de voz educado y respetuoso y evitando expresiones que pueden parecer súper agresivas e impositivas u ofensivas. Y luego también tenemos la cortesía encubierta, que se realiza de tal manera que no es posible atribuirle alguna intención comunicativa de forma clara. En consecuencia, esta cortesía se basa en la ambigüedad o el doble sentido, como pueden ser las indirectas, las sugerencias, el humor o la ironía. También se encuentran dentro de estas clasificaciones las preguntas retóricas. Es importante saber entonces que la cortesía maneja estrategias que utilizamos de forma inconsciente para evitar que nuestros actos causen molestia u ofensa hacia los demás. Sí, bueno, eso es importante. Saber y dejar en claro que el fin último de la cortesía lingüística es mantener relaciones sociales positivas y armoniosas. Algo importante que hay que resaltar es que como la cortesía va de la mano con la conducta social, como ya habíamos dejado un poquito en claro, esta está entrelazada con la cultura que empapea una sociedad específica. Así es, por eso mismo en los últimos años los estudios de la cortesía se han estado centrando en temas como la cortesía intercultural, la cortesía digital y la cortesía comercial, pues estos 3 ejes forman parte de la columna vertebral de toda sociedad actualmente.
En un mundo digital es posible conectarse con todo tipo de culturas. Todos estamos en un perfil de Instagram, de Facebook y podemos conectarnos a larga distancia con alguien de Japón, de Nueva York o de la Ciudad de México, o sea, de cualquier parte del mundo. Claro, y sin darnos cuenta afecta nuestra percepción de la identidad de la persona y cómo la comunicación es parte fundamental de nuestra identidad. La manera en que nos comunicamos también se ve afectada por estos cambios. Anteriormente, para enfrentarse a estos choques culturales era necesario viajar. Ahora simplemente viendo videos en TikTok es posible conocer y reconocer los cambios en el habla, la conducta y por ende la cortesía. Claro que sí, los latinos en general, pero los venezolanos en específico, venimos de una realidad intercultural debido, bueno, a nuestra historia de conquista, que es otro podcast, pero coexistimos en un espacio donde las diferencias son cosa de todos los días. Un venezolano promedio no sabe nada de cortesía positiva o de actos amenazadores de imagen, pero sí sabe que, de forma inconsciente, cuando habla con un andino es más cortés que cuando lo hace con un maracucho, porque hay un código no escrito, pero que todos entendemos. Y si alguien no entiende o falla en ese código, esa interacción no será tan satisfactoria como se desea. Exacto, y es que esto no nada más ocurre acá en Venezuela, sino a nivel mundial. Y gracias a este mundo que está interconectado y todo muy tecnológico en el que todos vivimos, es posible descubrir las distintas formas de cortesía en el habla sin tener que movernos de nuestra casa. Sí, y es un poco lo que haremos a continuación, para percatarnos de cómo la cortesía ayuda, dificulta o modifica la conducta comunicativa de la humanidad. Vamos a revisar algunas expresiones culturales de distintos países. Y no hay nada mejor para hacerlo que aquello que siempre nos rodea y consumimos, como son los productos audiovisuales. Sí, todas nosotras, aquí en esta sala y probablemente los que estén escuchando, hemos crecido viendo series, películas o novelas de todas partes, en especial de Estados Unidos. En el campo específico de la cortesía, queremos explicar o tocar el tema en una escena de la serie americana Friends. Claro, Friends es una serie conocidísima norteamericana y ambientada en Nueva York en los años 90. Y que trabaja bajo el formato de comedia en situación, entonces se caracteriza por tocar temas políticos, sociales y culturales por medio del humor. Exactamente. Entonces, esta escena que vamos a analizar es en donde tenemos a una de las protagonistas, Phoebe, y ella necesita contactar con sus amigos que están en Londres para avisarles que algo ocurrirá. Recordemos que, como dijo de Zambi, mediados de los 90, los celulares todavía no son algo en común. Para lograr hablar con alguien hay que llamar al teléfono fijo y esperar que esa persona esté en su casa. Ella tiene mucha prisa, o sea, es algo urgente, necesita comunicarse lo más rápido posible. Llama a distintas casas, llama a los hoteles, nadie está. Cuando consigue hacerlo, alguien atiende su llamada. Y ella sigue las reglas sociales neoyorquinas en esta situación. Una vez más, recordemos, Nueva York, reglas sociales de teléfono. Estás en una urgencia, el tiempo es dinero. No hay tiempo para nada. Entonces ella toma el teléfono y dice hola y pregunta directamente si se encuentra la persona que ella necesita. El ama de llaves, que es la que le contesta, porque bueno, de paso estamos hablando en Londres, no cualquier persona de Londres, una zona acomodada de Londres, que la casa tiene ama de llaves. Ella atiende su petición, le dice, la persona no está, pero aprovecha, la reprende y le dice, por cierto, jovencita, esa no es manera de llamar a una persona por teléfono. Primero, uno debe identificarse. Y luego de los debidos saludos es que se pregunta por la persona con la que desea comunicarse. Phoebe considera que, debido a la urgencia de la situación, es una ridiculez tener que pasar por este proceso y empieza de nuevo porque ella necesita respuestas. Entonces agrega un por favor de manera sarcástica luego de cada frase. Obviamente se genera una escena muy divertida porque tenemos a esta persona del otro lado del mundo diciendo hola, por favor, puedo, por favor. Pero pues obviamente, como esto es un choque cultural, genera instantáneamente que la persona inglesa se ofenda y considere que es una falta de respeto. Pero ya la norteamericana está a la defensiva, pues ella considera desde el principio que la extrema cortesía británica es ridículo en este punto y es un obstáculo práctico para sus necesidades inmediatas. Ese ejemplo obviamente es llevado desde el humor, pero es una realidad cotidiana entre estas dos culturas. Hay varios autores, por ejemplo, John Condon y Saito hicieron un trabajo muy interesante llamado Comunicación Intercultural.
en donde básicamente analizan las diferencias en la comunicación entre las personas de diferentes culturas, pero tienen un apartado muy específico donde discuten las diferencias de la cortesía lingüística entre los estadounidenses y los ingleses. Y una de las cosas que habla allí es justo eso, que entre que estas dos nacionalidades la cortesía suele conducir a malos entendidos porque los ingleses son en extremo formales, pero muy fríos. Suelen considerar que los americanos son demasiado informales, mientras que para los códigos estadounidenses los ingleses son políticos, más no amables. Pues la cultura norteamericana suele ser un poco cerrada en cuanto a entender otras culturas. Por eso suele suceder que cuando hay chistes o bromas con respecto al tema, no se entienden. Gesambe, tú tienes un ejemplo de esto, ¿cierto? Sí, yo quería comentar sobre un episodio de Drake y Josh, que es también una serie americana que marcó a toda nuestra generación. Exacto, al igual que Friends, es una serie de comedia, pero esta se produjo y se emitió más o menos entre 2004 y 2007 y trata de dos hermanastros. Como Drake y Josh estaba dirigida a un público infanto-juvenil, los temas son tratados de una manera quizás más inocente, pero no por eso menos acertada. Sí, bueno, en este episodio de la serie, uno de los protagonistas, es decir, Josh, recibe una visita de su amiga virtual llamada Yuka, que viene de un país ficticio que es una parodia de Rusia. Durante todo el episodio vemos que Drake, el hermano de Josh, trata de coquetear con la chica utilizando como excusa que en Estados Unidos se hace de esta manera. Se aprovecha de las cosas como que los rusos son más físicos al momento de saludar, o mostrar agradecimiento dando besos y abrazos, y que mientras más se habla hay menos distancia social. Para ellos, como norteamericanos, resulta fascinante tener una chica muy linda siempre con contacto físico, pues en su país no es habitual, a menos de que haya algún tipo de relación romántica. Sin embargo, la parte más interesante de este capítulo, y en donde está la razón del por qué me pareció demasiado importante analizarla, es que en un momento Drake hace un chiste que en su cultura es aceptado, pero que ofende de una manera a la chica, que incluso sus padres viajan hasta Los Ángeles solo para llevársela. O sea, los indignó completamente. Y el episodio termina con ellos reclamando que los americanos no son solo tontos, sino son unos bárbaros. Cuando era más pequeña simplemente me parecía divertido, pero ahora entiendo que esto es un problema cultural y que fue realmente una falla de cortesía lingüística. Claro, por eso hay varios autores como Anna, Elena y Michael Forrest que han trabajado con las diferencias culturales entre estos dos países, teniendo en cuenta que las cosas que se trabajan es en torno a la cortesía. Y algo que distancia entre dos sociedades como el humor y la ironía, y en el caso de Estados Unidos, el humor es la forma más común de interacción social. En caso de Rusia, el humor puede ser malinterpretado como falta de respeto o incluso una agresión. Sí, bueno, yo supongo que el chiste puede que incluso haya sido quizás subido de tono o con doble sentido, pero por cuestiones de público no lo muestran. Entonces me imagino que por eso la familia se escandaliza tanto. Eso es otra cosa que uno entiende un poquito más grande, que es como, ok, no fue un chiste y ya. O sea, quizás hubo ahí una insinuación que no era apta para ese momento en el que estaban. Pero bueno, Abby, tú también tenías un ejemplo, ¿no? Sí, por eso nos iremos a Europa, en específico a España, para trabajar con el país que escogimos como una de las obras televisivas más icónicas y conocidas, que es Aquí no hay quien viva. Sí, es que Aquí no hay quien viva es una serie emitida en los 2000 que relata la vida diaria de una vecindad y demuestra con todo detalle la realidad social de los españoles. Era una serie muy acertada que muestra mucho no solo la sociedad, sino cómo nosotros, siendo latinos, nos demuestra lo distinto que somos a los españoles. Para entender un poco de lo que va la serie, es necesario explicar que normalmente los capítulos siguen la aventura de cada vecino de un pequeño edificio de 3 pisos en el centro de Madrid. Todos son muy diferentes y particulares, y suelen reunirse en juntas de vecinos para discutir problemas que se encuentren dentro de la comunidad. En estas juntas es donde se puede observar de manera más genuina la forma en que se tratan en sí los españoles. En la escena que escogimos ocurre cuando todos están reunidos para hablar de un problema, y Juan de la Cuesta, que es el presidente de la comunidad de vecinos, es muy reconocido por ser una persona muy habladora, empieza un discurso súper largo que tiene a todos cansados.
El resto de los vecinos se miran entre ellos y una de ellas exclama con un tono de voz característico: «Cállese, señor Cuesta, cállese». En esa escena yo creo que lo más divertido es ver que, aunque ellos sigan usando expresiones de cortesía y títulos como señor, doña o por favor, decirle a alguien en su cara que se calle es la máxima muestra de respeto que un latino puede tener. Y para ellos es algo tan normal que nadie dice nada, sino que se sigue hablando. Es más, en esa escena la esposa le dice: Juan, querido, comienza el discurso, o sea, comienza la reunión. Y listo. Bueno, y nosotros también tenemos aquí en Venezuela una falta de cortesía lingüística. Por ejemplo, en esta situación en donde el expresidente Chávez lo mandó a callar el presidente, el rey de España. Ah, eso fue icónico. Exijo, un momentín, exijo ese respeto, por una razón además, por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? Sí, entonces en una de estas reuniones políticas el presidente de España mandó a callar al presidente de esa época, Chávez, y para los españoles fue como, ok, nuestro rey borracho otra vez, normal, que manda a callar a la Metiendo la gente. pata. Sí, mientras que para los venezolanos que apoyaban a Chávez fue una falta de respeto total para el presidente, mientras que los demás partidos políticos quizás pensaban en que por fin mandaron a callar a este señor. Pero como comentábamos nosotros, como venezolanos y como latinos, quizás tenemos una cortesía muy distinta y para nosotros el hecho de mandar a callar a alguien es una falta de respeto grandísima y no es algo que hacemos directamente como decirle por favor cállate, sino que utilizamos quizás cortesía encubierta, otros tipos de cortesía para ablandar un poquito más la situación. Claro, y quizás en ese punto o en ese momento de la historia uno lo vivió y se quedó allí. De paso era una época en donde no estaba todo tan digitalizado y no era posible ver qué los españoles opinaban o qué opinaba el resto del mundo y se quedó quizás allí como un malentendido. Posible que si le preguntas a un español nadie se acuerde ni siquiera del suceso. Si le preguntas a un venezolano, a nosotros nos marcó mucho porque sí fue algo que para nosotros fue impactante. Pero bueno, esto es lo divertido de la lingüística en general. En este caso estamos hablando de la cortesía. Pero entender que esto es algo tan relacionado con lo social que, o sea, el habla de la lengua nos une y nos separa, es yo creo que lo más interesante de estudiar en esta área y fue lo que quisimos hablar un poquito en este episodio. Bueno, eso es todo lo que nosotros tenemos para decir en esta oportunidad, nada más. Gracias por escucharnos. Y bueno, Abby, ¿tienes algo para decir? Sí, solamente recuerden que hablando se entiende la gente.